Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 19 de septiembre. El título de la lección para hoy: despreciado y rechazado por los hombres. Oremos. Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Dios eterno, por su infinita misericordia para con nosotros, pecadores. Gracias, porque mandó a su Hijo, para que por medio de Él podamos ser salvos. Señor, a través de esta lección, usted nos quiere enseñar muchas cosas. Suplicamos sabiduría, Señor, para estudiarla y entenderla y poderla poner en práctica. Santo Espíritu, sea nuestro Maestro. Háblenos. Se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Despreciado y rechazado por los hombres. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo siendo rechazado como niño, como joven y aquí como adulto. Cada grupo a la cual Él se unía en la edad de Él, por su comportamiento diferente, era rechazado. Leamos los siguientes versículos, teniendo en mente que Jesús era divino, era el creador del cielo y de la tierra, y que vino a ofrecerse a sí mismo como sacrificio por los pecados de todo el mundo. Así es de que Jesús era divino, pero por amor a la humanidad, por amor a nosotros, Él depuso su divinidad y tomó para sí una naturaleza que no era la suya, la naturaleza humana débil a consecuencia del pecado. Miremos lo que dice Mateo, capítulo 12, versículo 22 en adelante. Recordemos que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo que estaba perdido era la humanidad. Por el pecado, por la desobediencia, y todos los que nacemos aquí en esta tierra, nacemos débiles a consecuencia del pecado. Así es de que dice en el versículo 22 en adelante: entonces le llevaron
un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? Pero los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Tenían evidencias las gentes a los cuales Él les mostraba el amor de Dios. Muchos decían: ¿de dónde este poder en este joven? ¿Será este el hijo de David? ¿Será este el que habría de venir? ¿Será este el Mesías al que estamos esperando? Muchos de ellos eran tocados para creer en Él, pero venían los agentes del enemigo para sembrar cizaña en esos corazones y quitar de ellos esa semillita que estaban haciendo, que decían: no, este no tiene el poder de Dios. Este lo que está haciendo es que con el poder de Satanás es que hace esos milagros. No crean en Él. ¿Qué había en los fariseos? ¿Qué había en los líderes religiosos? Celos, envidias. ¿Por qué? Porque el vulgo de la gente se acercaba más a este joven itinerante que hablaba de las cosas de Dios, que hablaba la palabra de Dios. Le buscaban más a él que a los mismos líderes religiosos. Todo eso causaba en estos fariseos y en estos líderes religiosos celos en contra de Jesús y buscaban la manera de ensuciar su obra, trabajando en contra del carácter de Jesús. También nos dice allí en el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículo 21 en adelante. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Se recuerdan que el Señor Jesús, como era su costumbre, asistía los sábados a la sinagoga? Y le dieron la oportunidad de leer la escritura. Y él, con respeto, abrió la escritura y comenzó a leer. Y él dijo en el verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Eso es lo que leyó del libro de Isaías. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él
y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿no es este el hijo de José? O sea, de que la gente común se maravillaba de las palabras que salían de este joven. Pero vemos más adelante: ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo es que puede tener esa capacidad? Si este es el hijo del carpintero de ahí del pueblo, ahí en Nazaret. ¿No es este el que vemos ahí en la carpintería con su padre? Pero sigue diciendo, él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en tu tierra. ¿Por qué el Señor pudo hacer maravillas en Capernaum, pero en Nazaret no? Porque todos decían que no es este el hijo de José. ¿Cómo puede? Minimizaban el poder de él. No creían. Así es de que en Capernaum pudo hacer maravillas porque la gente no estaba prejuiciada a decir que no es este el hijo de José. A él lo miraban como un enviado de Dios, como un profeta. Allá en Capernaum permitían que las maravillas allá en Capernaum se realizaran y alababan a Dios. Y sigue diciendo, y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Qué está diciendo él allí? Que él es un profeta, que él ha venido a dar las buenas nuevas, que él es enviado de Dios. Pero como dice, no es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo, aquí en estas palabras, la gente que estaba en la sinagoga se ofendió. ¿Qué dijo él? Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Aquí, ¿con quién está comparando a ese pueblo? Con una viuda. Y una viuda no tiene al esposo. Así está ese pueblo. Allí en la ciudad no tiene al esposo en su corazón. No tiene a Dios en su corazón. Son religiosos, pero nada más. Eso es lo que les está diciendo. Por eso dice, Dios buscó una viuda que atendiera a Elías en su aflicción. Y luego les dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora los compara. ¿Con qué decían cuando una gente era leprosa? Que había sido rechazado por Dios, que era un hombre pecador y que Dios lo estaba castigando. Pero aquí el Señor Jesús está diciendo, muchos leprosos
había en Israel muchos pecadores, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. En otras palabras, les está diciendo que mejor la gente que no le conoció buscó a Dios. Dios lo limpió. Dios lo perdonó. Ellos conocieron, ellos sintieron esas palabras que estaban dichas para ellos. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿cuántos dice? Todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Quién es el que se llena de ira? Satanás, el enemigo de Dios. ¿Quién estaba controlando esas mentes? Levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo, para matarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Como dice San Juan, capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Si él dejó la gloria, dejó todo para venir y buscar y salvar, y a los que él vino para darles el ejemplo y darles esa comisión de seguirla, no eran dignos, no creyeron en él. ¿Cómo se habrá sentido el corazón de Jesús? Veamos también el libro de Juan. En el libro de Juan, capítulo 8, versículos 58 y 59. Jesús les dijo, siempre hablándole a sus hermanos judíos, porque están confrontando al Señor Jesús los judíos. Si leemos desde el versículo 48, respondieron los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Porque para un judío un samaritano era un inmundo. Los llamaban de diferentes, cerdos, perros, o sea, de toda forma despectiva. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora nos convencemos de que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? También los profetas murieron. ¿Quién crees que eres? Imagínense estos líderes confrontando a Jesús. Contradiciéndole. ¿Pero por qué lo contradecían? Porque la vida de ellos era totalmente diferente a la vida de Jesús. El día, como había un contraste, en ellos oscuros, negro, y Jesús blanco,
como el día, claridad. Y sigue. Respondió Jesús, verso 54. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Vosotros no lo conocéis. Yo sí lo conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. ¿Qué les está diciendo el Señor? Ustedes son unos mentirosos. Ustedes dicen amar a Dios. Ustedes dicen ser pueblo de Dios. Ustedes dicen estar esperando al Salvador, al Mesías. No, son unos mentirosos. Su vida no está de acuerdo a la voluntad de mi Padre. Y sigue diciendo, yo sí le conozco. Y si digo que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Querían hasta apedrearlo, querían matarle. ¿Por qué? Porque él hablaba la verdad. ¿Por qué esta parte? ¿Qué nos quiere enseñar el Señor a través de todo esto? El Señor Jesús, Dios hecho hombre, Él vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él vino a luchar, a romper las cadenas que nos ataban al pecado, a Satanás. Pero la gran mayoría le rechazaba. Si a Él, que es el Dios hecho hombre, Él que vino y mostró el carácter de su Padre, que vino y mostró el amor hacia la humanidad, vino, sanó a infinidad de personas. En vez de alabar a Dios, decían que tenía demonio. Eso mismo va a ocurrirle a todo aquel que ame a Cristo. Aquellos que no aman a Cristo, que no aman a Dios, los acusarán, los perseguirán, los apedrearán, los matarán a muchos. Y que nosotros debemos de ver que la injusticia estará, así como estuvo en Jesús, como lo trataron, así lo podrán tratar a usted por hacer el bien, por buscar que otros salgan de la oscuridad del pecado. ¿Cómo se sintió Jesús? ¿Cómo se sentirá usted cuando esas cosas le sucedan? Pero sin embargo, el Señor Jesús, ¿cómo trató a sus detractores? ¿Qué ejemplo nos da Él para que también nosotros hagamos lo mismo? Sigue diciéndonos la lección.
Tanto los líderes como la gente común constantemente malinterpretaban la vida, los actos y las enseñanzas de Jesús, lo que generó rechazo y odio en las mismas personas a las que vino a salvar. Aquí nos da un ejemplo, algo para que entendamos. En cierto sentido, debe ser como un padre que ve a un hijo descarriado que necesita ayuda, y aunque el padre está dispuesto a darlo todo por ese hijo, el niño lo rechaza y acumula desprecio sobre quizá la única persona que puede librarlo de la ruina total. Eso es lo que Jesús enfrentó mientras estuvo en la tierra. Cuán doloroso debió haber sido para él. Imaginémonos. Ahora veamos en el libro de Mateo. Volvamos al libro de Mateo y leamos en el capítulo 23, versículo 37. Y aquí nos dice cómo se sintió. Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisiste? ¿Qué expresan esas palabras? Dice allí cómo se sintió Cristo por el rechazo. Mientras lees, pregúntate también, ¿se sentía mal por él mismo? ¿O era por otra razón? El Señor Jesús no se sentía mal por él. Se sentía mal porque él estaba mirando que su pueblo, al pueblo que él llamó para que le representara, había perdido el propósito por el cual Dios lo llamó a ser su pueblo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Rechazaron los mensajes de Dios. Eran religiosos, pero no hijos de Dios. Se decían ser el pueblo de Dios, pero no lo eran. Iban a terminar los años de gracia para este pueblo. Y el Señor Jesús estaba mirando lo que le iba a acontecer a todo ese pueblo por rechazarle. Miraba lo que iba a pasarle a ese pueblo allá, como algo en pequeño lo que va a pasar en el tiempo del fin. Toda la gente que estaba allí en Jerusalén murió de diferentes formas, pero sufriendo las consecuencias de su desobediencia. Cuando fueron que el ejército romano sitió en el año 70 Jerusalén y nadie pudo salir, solamente los que amaban a Jesús. Los demás ahí se quedaron y murieron, que hasta se comían a sus propios hijos por el hambre, las pestes que hubieron en ese sitio. Así que todos, dice la lección, todos hemos sentido el aguijón del rechazo,
Y tal vez nuestro dolor era similar al de Cristo en el sentido de que era desinteresado. Nos dolía no porque nos rechazaron a nosotros, sino por lo que significaría ese rechazo para la persona que nos rechazó. Él vino para que nosotros fuésemos salvos. El Señor nos utiliza a nosotros para que vayamos y llevemos la palabra de Dios, para que seamos salvos, para que tengamos paz, para que haya amor. Pero ¿cuánta gente le cierra la puerta a Jesús? No nos la cierra a nosotros, se la cierra a Jesús. Nosotros nos sentimos tristes, pero debemos de seguir a la siguiente puerta. Habrán algunas que estarán ansiosas de que Cristo llegue a esa casa, a esos corazones. Y usted y yo somos los instrumentos para llevar estas buenas nuevas y que le abran el corazón a Jesús. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para el día de hoy. Él tenía un cuerpo humano y una mente humana. Él era hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. Estuvo sujeto a la pobreza desde el mismo momento en que entró en el mundo. Estuvo bajo los chascos y las pruebas en su propio hogar, entre sus hermanos. No estaba rodeado como en las cortes celestiales de caracteres puros y hermosos. Estuvo rodeado de dificultades. Vino a nuestro mundo a mantener un carácter puro e impecable y a refutar la mentira de Satanás de que no era posible que los seres humanos guardaran la ley de Dios. Cristo vino a vivir la ley en su carácter humano, exactamente de la misma manera en que todos pueden cumplirla en la naturaleza humana si hacen lo que Cristo hizo. Él había inspirado a los hombres santos de la antigüedad a escribir para beneficio del hombre. ¿O forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo, como dice Isaías 27:5. Y todo esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Los escribas y fariseos estaban llenos de envidia porque la gente escuchaba tan atentamente las palabras de este nuevo maestro y se propusieron quebrar su poder sobre la multitud. Comenzaron atacando su carácter, diciendo que había nacido en pecado y que echaba fuera a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Así se cumplieron las palabras: me aborrecen sin causa, como dice Salmo 69:4. Los dirigentes judíos difamaron y persiguieron a aquel que es señalado entre 10,000 y todo él codiciable. Al separarnos del mundo y de sus costumbres, afrontaremos el desagrado de los mundanos. El mundo odió a aquel que era la personificación de la virtud, porque era mejor que ellos. El siervo no es mayor que su señor. Si nuestros caminos agradan a Dios, el mundo nos odiará. Si la majestad del cielo vino a esta tierra y soportó una vida de humillación y una muerte vergonzosa, ¿por qué retrocederemos al ver que la obediencia involucra una cruz? Si Él fue perseguido, ¿podemos esperar nosotros un tratamiento mejor? Yo les señalo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él confortará y sostendrá a todos los que acudan a Él en busca de ayuda. Eso está en Alza tus ojos, página 323. Las lágrimas de Jesús no fueron derramadas porque presintiera su sufrimiento. Delante de Él estaba el Getsemaní, donde pronto le envolvería el horror de una gran oscuridad. Sin embargo, no era por causa de esas señales de su muerte cruel por lo que el Redentor lloraba
y gemía con espíritu angustiado. Su tristeza no era egoísta. El pensamiento de su propia agonía no intimidaba a aquella alma noble y abnegada. Era la visión de Jerusalén la que traspasaba el corazón de Jesús. Jerusalén que había rechazado al Hijo de Dios y desdeñado su amor, que rehusaba ser convencida por sus poderosos milagros y que estaba por quitarle la vida. Él vio lo que era ella bajo la culpabilidad de haber rechazado a su Redentor y lo que hubiera podido ser si hubiese aceptado a aquel que era el único que podía curar su herida. Había venido a salvarla. ¿Cómo podría abandonarla? Eso está en El deseado de todas las gentes, página 528. Ahora, hermano, hermana, amigo y amiga, ¿qué puedes aprender de Cristo que te ayude a sobrellevar mejor el dolor del rechazo? Así de que si tú eres rechazado, mira el ejemplo de Jesús. ¿Cómo lo soportó? No odiando a sus enemigos, a sus detractores, no. Él los amó hasta el final. Él los perdonó hasta el final. ¿Qué te muestra su ejemplo? ¿Cómo puedes aplicarlo a tu vida? Ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Que el Señor los bendiga, que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.